Su venia, señor presidente. La educación es una de esas asignaturas excepcionales que se convierten en gasto en inversión. La calidad del Sistema Nacional de Educación Pública es un elemento inherente a la equidad, la igualdad de oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos democráticos, un instrumento privilegiado para garantizar el desarrollo integral de los mexicanos y consolidar una sociedad de hombres y mujeres libres, críticos, competentes y comprometidos con su país. En esa medida, el presupuesto educativo se vuelve una materia particularmente sensible, porque es en ese ámbito el de la transmisión de conocimientos y formación de una nueva ciudadanía, donde se define el futuro de nuestro proyecto de nación. Si la tarea educativa tiene como propósito dotar al individuo de herramientas que le permitan hacer frente a los desafíos de su entorno, debemos reconocer que el modelo educativo forjado a lo largo del siglo XX reclama transformaciones de gran profundidad. Adecuarse a las exigencias de una realidad sociocultural y productiva caracterizada por el cambio vertiginoso en la generación de nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. La llamada sociedad del conocimiento nos impone el reto de formular y articular un nuevo modelo de escuela pública que se despliegue en las coordenadas de un nuevo paradigma, el aprendizaje para la vida y a lo largo de la vida, lo que se supone modificar hábitos, renovar concepciones y replantar las dinámicas del proceso de enseñanza. Necesitamos una educación y un sistema escolar que, sobre la base de la superación de viejos rezagos, cuente con los elementos indispensables para encarar las nuevas realidades y aprovechar las oportunidades inéditas que ofrece el avance de la ciencia y la revolución tecnológica en curso. Un sistema escolar que responda a los requerimientos de quienes enseñan y a las necesidades de quienes aprenden. Un nuevo proyecto que, sustentado en la calidad y la pertinencia del conocimiento transmitido en las aulas, contribuye a romper el círculo de la pobreza y la extensión que lastima al país y limita su avance en términos sociales, culturales y productivos. En este marco, pareciera una obviedad comenzar por llamar su atención respecto a la trascendencia de la educación para la viabilidad del proyecto de nación, para el desarrollo del país, para la armonía y la paz social de la República. Parecería ocioso, pero no lo es a la luz del proyecto del presupuesto 2011 presentado por el Ejecutivo, en el que, de forma injustificada, inexplicable, se propone un recorte en términos reales del presupuesto destinado a la educación. No ignoramos que hay prioridades, pero ¿qué podría ser más prioritario que ofrecer posibilidades de desarrollo a millones de niños y jóvenes en este país? De aprobarse el proyecto del presupuesto enviado a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, encontraríamos que, si en este año el presupuesto educativo representó el 4% del Producto Interno Bruto, para el siguiente la cifra sería todavía menor, al 3.7% del PIB. Vamos en dirección opuesta de lo que dispone nuestra propia legislación, el mandato establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación. No son temores infundados, son cifras. Todos los recursos asignados al ramo 11, Educación Pública, registran disminuciones significativas en términos reales con relación a los montos aprobados para el ejercicio fiscal 2010. Educación básica, menos 2.8%. Educación superior, menos 0.8%. Cultura, menos 21.1%. Y deporte, menos 1.4%. Asimismo, es preocupante que los recursos destinados al desarrollo curricular, en el que descansa la articulación de educación básica y la consolidación de las reformas a la educación preescolar, primaria y secundaria, registran una disminución del 48
10.8%. El decremento del 11.2% al presupuesto asignado para atender la educación intercultural bilingüe y del 14.1% para la educación indígena. Que los recursos destinados a la formación continua de maestros en servicio desciende en un 5.5% y un 0.5% para la educación superior, para profesionales de la educación, y en 78.1% las asignaciones para la Dirección General de Tecnologías de la Información. De igual manera, y aun cuando son reconocidas las carencias existentes en materia de infraestructura educativa, disminuye el monto asignado al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa en 4.2%. Disminuyen también de manera significativa los recursos para el Instituto Nacional de Bellas Artes en el 18.2%, Conaculta en el 42.9%, el INE en el 0.5% y la Comisión Nacional del Deporte en 1.4%. Y se registra una sensible disminución del 15.5% en términos reales a las aportaciones de los servicios de educación básica y norma en el Distrito Federal, solo por mencionar las más relevantes. Por todo ello, resulta insoslayable incrementar el presupuesto federal destinado a la tarea educativa. El compromiso sustantivo elevado a la ley por el Legislativo y el Ejecutivo, que obliga a destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación para el año 2006, no fue cumplido. No solo no se logró. El monto de este presupuesto con respecto al año 2003, cuando en el Congreso de la Unión aprobó la media, sino que 7 años después permanecemos estancados en la mitad de la meta. Todo ello nos convoca a dar cumplimiento a dos responsabilidades fundamentales. Uno, consolidar una reforma educativa cuyo eje sea la calidad y pertinencia de la enseñanza y los aprendizajes. Dos, elevar a rango de política de Estado la definición de estrategias y dotación presupuestal para la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, de manera que la planeación y las grandes decisiones que orientan el rumbo educativo y cultural de México no sean producto de la improvisación ni sean rehenes de la coyuntura política. La agenda de las necesidades es amplia, pero más la convicción de hacer esfuerzos necesarios para consolidar, por la vía de la educación de excelencia y la inversión para el desarrollo, nuestra viabilidad como país independiente en el complejo escenario internacional. A partir de esas premisas, me permito someter a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente punto de acuerdo, solicitando sea admitido en trámite de urgente y obvia resolución. Primero, se exhorta a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a que el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 en materia educativa sea congruente con las necesidades reconocidas y que, en mérito de la legalidad, responda al mandato establecido en el artículo 25 de la Ley General de Educación, que a la letra señala que el monto anual que el Estado Federación, entidades federativas y municipios destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a 8% del Producto Interno Bruto del país. Destinado de ese monto, al menos el 1% del Producto Interno Bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Para ello, resulta impostergable acompañar la transformación educativa, promoviendo presupuestos que permitan financiarla mediante asignaciones multianuales dentro del marco legal correspondiente. Segundo, se exhorta a los legisladores que integran las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública y Educación y Servicios Educativos de la Honorable Cámara de Diputados a que en la asignación de recursos para el ejercicio fiscal 2011 se tomen las medidas necesarias para a. garantizar que los centros escolares sean lugares dignos y libres de riesgos
que sirvan a su comunidad y que cuenten con la infraestructura y equipamiento necesario y la tecnología de vanguardia apropiados para enseñar y aprender. B. Destinar recursos crecientes para la formación, actualización y profesionalización docente de alta calidad pedagógica para el desarrollo de un sistema de evaluación integral y articulado que tome en cuenta todos los factores que inciden en el hecho educativo y genere información útil que contribuya a tomar decisiones necesarias para corregir las carencias y rezagos del sistema educativo y para dar continuidad al proceso de reforma curricular. C. Atender el persistente rezago en términos de cobertura, calidad y pertinencia en educación media superior. D. Incrementar el monto de recursos destinados al financiamiento de la educación superior, revisar los criterios y ponderadores para su asignación. E. Fortalecer y asegurar la viabilidad de las instituciones que tienen el objetivo de educar, promover la creación y difusión del arte y generar ciencia y tecnología. F. Revisar la normatividad para la asignación de recursos de programas especiales y emergentes, cuidando además que se otorgue de manera directa a las instituciones. Garantizar que los recursos autogenerados por las instituciones educativas les sean respetados para ser invertidos por ellas mismas en actividades sustantivas. H. Fortalecer que los recursos asignados a las instituciones de educación superior, institutos tecnológicos superiores y universidades públicas estatales cuyas adicciones las ponen en situación de riesgo. Y definir criterios claros y objetivos de distribución de recursos para el financiamiento de los servicios educativos en los estados. J. Garantizar que los recursos asignados a los distintos sectores educativos sean aplicados de manera eficiente y transparente en las áreas y programas prioritarios que cubren las mayores necesidades educativas del país, evitando eventuales subejercicios y eliminando la aplicación discrecional de los montos asignados a la tarea educativa. K. Blindar la inversión en desarrollo social, especialmente para la educación, cultura e investigación científica y tecnológica, con la aprobación de una cláusula que limita la discrecionalidad para efectuar recortes al gasto educativo a fin de salvaguardar estos rubros de posibles ajustes presupuestarios. Firmamos en la sesión, en el Salón de Sesiones de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa de Enríquez, a los 12 días de noviembre del año 2010, esta coordinación a través de un servidor del Partido Nueva Alianza. Muchas gracias.